Bueno, vamos a entrar a otro encuentro con amigos. Sigue siendo en Junín. Ya subí a internet y todo la charlita de ayer, que era sobre la mística, el paradigma nuevo de la mística. Y hoy me voy a expandir un poco en un mundo muy extraño, que es en el mundo de cómo nosotros somos los creadores de las realidades, sin darnos cuenta, en función a lo que expliqué en Ho'oponopono, que nosotros tenemos creencias que al creerlas las creamos. Y les voy a mostrar a qué niveles está llegando a descubrir el paradigma de lo que hoy se llama el tema de hoy, que es el nuevo paradigma de la verdad. El paradigma de la verdad hasta hace muy poco tiempo estaba determinada por una verdad absoluta. Una verdad absoluta que la determinaba generalmente la Iglesia, la ciencia y las tradiciones. Y vivíamos esas verdades como tradiciones. Muy bien. Esas verdades eran verdades que, de acuerdo a las culturas, eran vividas cotidianamente, descubriendo que la verdad persa no era lo mismo que la verdad romana, y que la verdad egipcia no era la misma que la verdad de la gente que vive en la isla en Javi, en Indochina, y que la gente de los incas no tenían la misma verdad que lo que tenían los aztecas. Pero en esencia sí había una verdad, que se nace, que se muere, que está un poder que determina cuál es la regla de verdades que determina la mayoría, llamada pueblo, llamada aldea, llamada congregación. Eran verdades relativas dentro de verdades con un marco referencial, se llama, basada en la obediencia, basada en el verticalismo de esa obediencia, basada en el concepto de Dios según religión, a punto tal de destruir a otras visiones o cosmovisiones de Dios, siendo enemigos, diciendo que eso era mentira. Muy bien. De algún modo nosotros hemos vivido la verdad de nuestras tradiciones familiares, la verdad del lugar donde nacimos. La verdad del gitano no es la verdad de alguien, de un nómade, no es la verdad de alguien que está siempre en el mismo lugar y ahí vivió su mamá, su abuelo, su bisabuelo, y sus tierras las conquistaron sus ancestros españoles o italianos. Son verdades distintas, pero todas dentro de una misma verdad, que era la verdad que todos buscábamos para decir, bueno, pero esta es la verdad. La verdad es la verdad del matrimonio. Pero también la verdad del matrimonio del maorí no es la misma verdad del matrimonio de la isla de Java, ni la misma verdad del matrimonio del vedantismo o del hinduismo, que directamente no se casa. No hay matrimonio, se termina ahí la historia. Distintas verdades. Ampliando mucho todo el mundo del territorio de la psicología transpersonal y sobre todo de la mano de la física cuántica, que está analizando sistemas dentro de sistemas, teoría de los sistemas, teoría de las cuerdas, hoy se llegó a una conclusión que sobre todo los psicoterapeutas, que estamos muy en la búsqueda del paradigma nuevo, muy en la búsqueda de la psicología transpersonal, en relación a la física cuántica, y muy en relación a libros muy antiguos, pero muy antiguos, que trasciende lo cultural, y ya se hablan con símbolos, con mitos, con historias que pasaron a dioses. Todos están llegando a un mismo punto de encuentro de lo que es el paradigma de la verdad.
sobre todo cuando se está estudiando muy profundamente el origen de una neurosis, el origen de las obsesiones, el origen de por qué hacemos enfermedades psicosomáticas, el origen de por qué repetimos historias semejantes, historias de viudez o historias de no encontrar pareja o de encontrarla y nos abandonan, o historias que se repite donde el tema del alcoholismo se da a través de un montón de ancestros o temas semejantes. Hoy se llegó a la conclusión de un nuevo paradigma de la verdad, que verdad hay una sola, es verdad, la de cada quien. Y además esa verdad es relativa, porque es dinámica y entra dentro del mundo de la perfectibilidad. Todo lo que es perfectible es dinámico. Por lo tanto, la verdad cielo-infierno, o la verdad eterno, un cielo eterno o un infierno eterno, desapareció absolutamente. Buscando o encontrando, cuando uno es abierto a lecturas de cosmovisiones espirituales, que hay cosmovisiones muy antiguas de gente que encarna, por ejemplo, o que se va a distintas realidades. Por ejemplo, una de ellas, que una persona puede nacer lombriz o animal, como se estudia hoy mismo en aquellos principios taoístas, donde si vos te portás mal, nacés como chancho, nacés como lombriz, nacés como un bicho. O sea, se involuciona. La pregunta, desde un lugar dulce, respetuoso, es: ¿y cuál es la verdad? Y son todas. La verdad del testigo de Jehová es su verdad. La verdad del que encontró a través de la interpretación de un sacerdote el Opus Dei, esa es la verdad. Hasta que ese sacerdote no la dio como verdad, no existía esa verdad. La verdad que alguien dijo que esa era la verdad y la llamó testigo de Jehová o bautistas, y fíjense en que todas sobre un mismo libro. Son interpretaciones de un solo libro. Lo mismo ocurre con el hinduismo. Hay una verdad por cada persona, gurú, que interpreta nuevamente quiénes son realmente los dioses. Miren cuántas verdades budistas hay. Hay 5 discursos de Gautama el Buda. Y a partir de ahí, el budismo del Dalai Lama no es el budismo de Gautama el Buda, es una interpretación de lo que han llamado iluminados o maestros que creyeron entender a Gautama el Buda, a tal punto que hoy casi nadie conoce los 5 discursos de Buda, pero conoce el budismo zen, el vipassana, conocemos distintos modos y es más, hoy no sabemos si el Om es originario del budismo o del hinduismo, que son 2 cosas distintas, y hoy se nos ha hecho realmente la Biblia con el calefón. Y de hecho hoy tenemos gente que hace umbanda y hay símbolos búdicos, hay símbolos cristianos, y el umbanda tuvo un origen netamente africano, sin cristianismo, sin budismo, y hoy aparece en el mundo del umbanda una entidad que es Buda o Cristo. Y en el mundo en que trajeron los esclavos de África no estaba el cristianismo. Hoy, cuando se buscan profundos niveles chamánicos incas que van a lugares secretos, están metidos Jesús y María, o sea que se perdió el origen, se metió la iglesia. La culpa, el castigo, en los niveles más esotéricos. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Esto es como decimos los argentinos, un despelote? ¿O es parte de la evolución? ¿Que una cultura se mezcle? ¿O es parte de un diseño? ¿Se combine con otras sangres? Que como no lo sabemos hacer por una estructura de fidelidad a la tradición, tenemos que los soldados tienen que violar a los pueblos conquistados como una regla de guerras ancestrales, donde el pueblo que conquistaba podía violar a las mujeres para que la sangre se mezcle. ¿Y por qué no lo hicimos más enamorándonos que por guerra?
porque había un principio de que mi sangre es la verdadera, eso que está ahí se llama, esos hijos son vástagos, son, ¿cómo es que se llaman cuando es hijos de bastardos? O los hijos de los curas o las monjas, generalmente era de las monjas porque los curas no se enteraban que tenían hijos, que eran los sacrílegos. ¿Cuál es la verdad, Eduardo? Todas, en cada tiempo y lugar, como parte de un proceso de investigar todas verdades relativas para ir continuando encontrando nuevas verdades, dinámicas verdades, verdades que hoy ya se descubre que ya no hace falta que sean fundamentalistas, sino verdades relativas. Lo mismo descubre un terapeuta cuando empieza a investigar la verdad de un neurótico, que era una verdad creída. Yo tuve un paciente que vino con un sentimiento absolutamente de rechazo por el hombre porque el padre de chiquita la tocaba cuando ella dormía la siesta. Esto lo vivió como algo traumático que no lo pudo compartir hasta que sale en el tema terapéutico. Y en el tema terapéutico surge la posibilidad de hablarlo con la papá y el mamá desde su desesperada sensación y necesidad de que la madre se separe con el padre y de que haya justicia porque el padre la había violado. Entonces ella me dijo que primero con los padres, que yo le cuente a los padres lo que ella había vivido. Mira, tenés que darme el permiso vos a tus padres, que vas a hablar conmigo cosas muy íntimas tuyas, pero que vos no tenés vergüenza, o estás muy enojada, viste, todo un permiso. Yo no iba, y los padres, viste, que yo cuando los empiezo a conocer, le hago como un encuentro de 2 o 3 encuentros donde un terapeuta es como un gran periodista. Más que el periodismo vendido, ¿no? Es un periodista neutra que va buscando causas y efectos. Y en un momento surgen que los padres en cierta época eran nudistas, eran muy de vanguardia, pero en ese mundo nudista también investigaron el espiritismo. Y en ese mundo espírita de ese tiempo, cuando la criatura esta tendría 7 años, había impostación de manos, que era cuando ponían las manos. Entonces alguien había canalizado lo que después era muy parecido al Reiki, pero con oraciones cristianas o invocando el nombre de Jesús. Y él, entonces le digo, ¿y vos cómo? ¿Y vos esto lo llevas a tu casa? Sí, me decía. Yo, por ejemplo, le hacía impostación de mano, por ejemplo, a la nena cuando era chiquito, cuando dormía la siesta, y le iba poniendo las manos en distintas partes. ¿Entienden? Entonces tuve que conciliar un encuentro donde no le dije nada a los padres y yo le digo, yo no les conté algo de su chica, no, pero yo llevo una lupa a, sí, estábamos, ¿te acordás que los chicos eso no lo hablábamos? Claro, ellos sentían que los padres eran brujos, malos. Una chiquitita de 8 años lo interpretó. Y el padre le decía, y le digo, ¿puedes contarnos lo que hacían? Sí, nosotros no le decíamos a ustedes porque eran chiquititos, nosotros aprendíamos espiritismo, que ni lo comentamos para que ustedes no lo cuenten a los chicos del colegio, porque los chicos se burlarían de nosotros y de ustedes. ¿Y qué hacían allá? Y bueno, queremos ser esto y qué más. Y allá se sana con las manos, con las energías eflúvicas, que se llama mesmerismo. ¿Y cómo hacían eso? Y uno va poniendo las manos, apenas tocando el cuerpo, de arriba para abajo. ¿Cómo? ¿Y vos se los hacías a ellos? ¿Ustedes recuerdan lo que su papá estaba en el espiritismo? No. ¿Ustedes recuerdan lo que aprendían? No, no sabíamos. A ver, ¿y vos? ¿Qué le hacías a qué le hacías a tus chicos? Y yo cuando dormía en la siesta y la nena me miraba. ¿Esto cómo se hace? Y se hace a unos milímetros de la piel, pero ellos eran nuestros hijos. Y entonces, ¿quién de los dos lo hacía? No, él, decía la esposa, porque él tenía dentro, era más medium que yo. Y entonces y la hija la escuchaba. Nosotros vivimos esas verdades relativas
que pueden llegar a hacer odiarnos al hombre. Por ejemplo, les cuento este caso, se cuenta el nombre, no importa los nombres. Fue un tratamiento que me llamó la sorpresa viendo cómo hay fantasías de chicos que son adoptados y no lo son. Hay chicos que descubren que son adoptados y no hacen más que agradecerle a esos padres que lo tuvieron y saber qué pasó con los otros papás. Y hay chicos adoptados que tienen rencor contra los padres que adoptaron porque tienen un concepto de minusválido, y la minusvalía fue producto de una sobreprotección. Fue el más querido de todos, pero fue sobreprotegido y fue el más controlado, el que tenía miedo de que les pase algo. ¿Cuántas verdades hay en nuestra cabeza que son relativas? Y hay una verdad que hoy se descubrió que es relativa y que es la que nosotros los seres humanos estamos a punto de develar, que es la verdad de la dualidad. Es la verdad de los roles, es la verdad de los deberían ser religiosos, políticos y económicos. Y lo que hoy se descubrió desde un lugar donde la ciencia se metió en las partículas, la física cuántica, y ve que una partícula tiene la misma información en distintas, no hay tiempo ni espacio, y se han hecho investigaciones con átomos y partículas. Hoy se descubre que nosotros estamos viviendo en una burbuja de realidad relativa, que esto lo explico cuando comento un poco el libro de Reality Transurfing, que nosotros vivimos infinitas posibilidades dentro de la realidad dual. Y ahora estamos por descubrir que habían infinitas posibilidades de realidades, que la dual era una sola con infinitas posibilidades, pero, ¿entienden? Pero que la realidad dual era una dentro de infinitas posibilidades de verdades. Una de ellas la dual. Y con sus consiguientes verdades, envejecimiento, cuando hoy se descubre que tenemos enzimas, que podemos vivir 800 años, está descubriendo el genoma humano. O que el mayor envejecimiento del cuerpo, de que el cuerpo tiene células madres que podemos no enfermarnos nunca, o podemos curarnos a nosotros mismos. Y se está descubriendo que porque creamos que algo externo nos cura, no se activan las células madre, porque ejerce un gran poder que encierra el ser humano, que es el poder de su creencia. Lo que cree, crea. Más creemos que estamos al lado de alguien que es nuestra pareja y decimos pobre, más pobre es, porque lo estamos hechizando en vez de ayudarlo. Que nosotros somos autohechizados y sistémicamente hechizados por el sistema, provocando maldiciones o milagros. Nuestro pensar es crear. Bajo el modo de creencia hay milagros cristianos evangélicos, pero también hay milagros cristianos testigos de Jehová, y también hay milagros budistas, y también hay milagros de los que creen en los dioses del Umbanda, y todos te van a hablar de milagros y van a demostrarte que lo otro es del diablo, esto es de Dios, porque vivimos en una realidad donde lo que no es mío no es verdad, y esa es una verdad, pero una dentro de infinitas posibilidades de verdades. Y estamos por develar en el nuevo paradigma que la verdad es relativa, y la verdad te encierra en un esquema llamado mala suerte, destino. El destino lo marca la astrología, un tiraje de carta. El destino lo marca tu creencia al daño o no. Tu destino lo marca un remedio porque crees en el médico o porque no crees en el médico. Y no por la medicina, sino porque no creo o porque creo. Y estamos descubriendo que el mundo de las verdades es el mundo de las creencias. Y el mundo de las creencias es de infinitas posibilidades. Y nosotros estamos atrapados por nosotros mismos a un mundo de creencias que se llama la lógica, el destino,
el debería ser, el siempre fue así en mi familia, el de las tradiciones, el de buscar chamanes, el de hacer ceremonias, el de creer que el poder de la luna tiene un gran poder en la luna nueva o vieja, el poder que un cuenco me puede elevar la conciencia, sin darnos cuenta que la magia la hacemos nosotros al depositar esas creencias, pero estamos admitiendo que esas creencias son limitantes. Tienen límite de edad, tienen límite de salud, tienen límite de envejecimiento, se envejece, tiene fecha de vencimiento todo lo que hacemos, porque lo creemos, lo creamos. Y estamos por entrar en un nuevo paradigma de infinitas posibilidades donde se está descubriendo que dimensionalmente el mundo de las hadas existen, el mundo de los ángeles existen, y el mundo de que yo soy varias realidades a la vez, o estoy experimentando un viaje de multidimensionales, también puede ser que exista. Y eso es lo que está investigando la teoría de las cuerdas. Eso es lo que está investigando la teoría de sistemas que están desconectados entre sí, como por ejemplo el sistema de los hombres con el sistema de los elementales de la naturaleza. Pero viene una mujer en Escocia que se llama Eileen Cady y su amiga Dorothy, que la conocí, y empieza a jugar que se conecta con los devas de la naturaleza y transforman un potrero en un jardín. Yo fui ahí. Todo porque cambió el paradigma de la limitación, de que una flor nace solamente en ese espacio y tiempo. Y hemos hechizado a la flora, hemos hechizado al tiempo, a un tiempo desorganizado, haciendo magias para que llueva, en vez de ver la lectura de Dios, de que algo ocurre, que no llueve ahí, porque algo hicimos. Y hemos hecho el más profundo de los sueños de verdad, la justicia divina. La ley de causa y efecto, y no la ley del perdón y del amor, que ya podemos trascender la ley del causa y efecto, la ley de la justicia divina. Un nuevo paradigma de la verdad. Absolutamente todo es verdad, pero absolutamente todo es relativo. Einstein es relativo en sí mismo y relativo dentro de otras verdades. Es relativo, donde hay infinitas posibilidades de elección de lo que haga de mi vida. ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Engaño? ¿Soy fiel? Infinitas posibilidades de mi relación con la mujer o con un hombre, porque hasta en eso tengo la libertad de elegir. Y si no lo entiendo, o si mi doctrina no lo entiende, eso es patología. Hay un territorio que se llama ser adultos. Sin embargo, los padres dicen, las malas amistades hicieron que mi hijo se haya perdido. No puede admitir que él eligió probar marihuana o robar, o lo divirtió. Entonces, en esos paradigmas, hay paradigmas. Yo cuando hablo con mi sobrina o con abogados honestos, le digo, en la abogacía ¿hay justicia? No, Eduardo, hay reglas que hay que hacerlas respetar. Que son justas no sabemos, pero el que estudió abogacía cree que hay justicia. Lo que hay son reglas que hay que obedecer. Pero bueno, da plata esto. ¿Significa que no existe la justicia? No, sí, dentro de las reglas que las cámaras, los diputados, o el presidente o los nefactos ponen reglas que después nosotros los abogados tenemos que buscar los incisos tal por tal, y esto es así. Pero todo eso se funciona a que los que tienen mucha plata son los que quedan más libres que los que, y parecería ser que sí. ¿Y entonces qué se hace? Y me miran y me dicen, ¿y entonces qué se hace? No lo sabemos. Porque mucha gente entra en la política a ver si puede cambiar esas reglas. Pero esas reglas las hicieron los dictadores, los caudillos, los que iban al poder porque habían los pocos que tenían mucho dinero y los demás que eran peones, esclavos. Y son reglas,
son reglas. Entonces la verdad también es regla. Las verdades son reglas relativas, pero que hay que hacerlas obedecer. Y entre esas reglas está: me sano, me enfermo, me cura un remedio, me cura un chamán. Y el nuevo paradigma dice: ¿y por qué no te curas vos mismo? ¿Por qué? Yo digo el ejemplo siempre lo mismo para no contradecirme, y siguen una línea, que es las charlas de Eduardo, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que te saque el hechizo que te hechizaron o que te saque la idea de que te pueden hechizar? Bueno, la nueva verdad es: ¿quieren que les saque el hechizo de sus creencias creídas para descubrir que yo soy salud perfecta? Yo soy sabiduría. Yo soy el recuerdo de todas mis realidades multidimensionales. Sin ritual, sin lunas, sin gurúes, sin libros sagrados y sin, hasta dentro de poco, escuchar a un alguien. Yo lo que hago es invitar. Yo te digo experimentalo. Y este es el paradigma de la verdad en el nuevo paradigma. Si vos te enfermas, es tu verdad, no es la verdad. Si a vos solo te salva la medicina, es tu verdad, no es la verdad. Si vos querés entrar en un nuevo paradigma donde en vos están tus capacidades de autosanación, de autorrejuvenecimiento, tu capacidad de vivir cientos o por qué no miles de años, tu cuerpo ya está preparado. Lo llevas al territorio de las creencias, pero para eso tenés que soltar y vaciarte de todo un sistema de creencias, de todo un sistema que armó gobiernos, países, idiomas que nos separan, religiones que nos separan. Vale decir, la verdad de la separatividad, la verdad de los pocos que gobiernan a los muchos, y los muchos donde solamente tienen un día democrático, cuando eligen un presidente, y el resto de esos 4 años no hay más democracia que lo que deciden ellos. Entonces esa verdad implica que tenés que dejar de ser cómodo. Y esa verdad implica que tenés que dejar de descubrir que el juego que estás viviendo, que lo importante es tener una casa más grande, o lo importante es tener 3 coches por cada hijo, o lo importante es gobernar y dominar a la gente en una multinacional, o es venderle comida chatarra para vos hacerte millonario. Esa es una verdad de la dualidad que está a punto de disolverse. Entonces no consuma más comida chatarra si te la está mostrando que es chatarra. Y si la querés comer, hay una palabra muy linda y argentina que significa jodete, pelotudo, que en otros países la van a entender, y no te quejes. Pero la queja a veces nos justifica, la victimariedad nos justifica. Queremos que cambien los demás. Yo creo que porque leí varios libros soy más que alguien. Y le digo, pobrecito ese alguien, está dormido. Y yo cuando los escucho decir, digo, pobrecito, están dormidos. Y a mí cuando me escuchan decir esta vez, pobres. Y si todos estamos dormidos en nuestras propias verdades, por el simple hecho de no saber que cada quien tiene su verdad y viaje sagrado. Pobrecito soy yo, que me estoy bancando a alguien que por no estar solo me banco que es un pobre infeliz. Y lo espero. Jódete por boludo, diría. Entonces llega un momento que la verdad también es elegir el par y no hacernos héroes de nadie, o en el fondo plantearme si tengo un cagazo tremendo a mi autorrealización. ¿Creo en mí? Y el nuevo paradigma te va a preguntar que la clave está en ti, que la clave no está en la aprobación de nadie, ni en los exámenes con que nos ponemos dentro nuestro, así como esta chica tenía un papá violador y lo que lo hacía era un acto de amor. ¿Cuántas cosas tendremos en la cabeza? ¿Cuántas cosas nos quedamos con la victimariedad para no crecer y no asumir la responsabilidad tal vez de conocer al hombre, y me quedé con lo que me hizo mi papá, en lo que yo creí que me hizo mi papá? ¿Ustedes saben las historias verdaderas? ¿Ustedes saben que cuando uno es terapeuta y escucha la verdad de una pareja, el cual se odian, los dos tienen verdad, los dos tienen razón, solo que solamente
¿No se aman? ¿O sencillamente tienen caminos distintos y pueden respetarse en vez de ver con quién se queda qué? Porque hay otro valor, es otro el enojo, son los miedos, miedo económico, miedo a la soledad, hasta miedo a que los hijos se frustren porque los padres se separan. Y yo como terapeuta, 35 años, 34, creo que ahora retomo, las personas conflictivas son aquellos que vieron que sus papás estaban por ellos, no se amaban, apenas se hablaban y hasta ni recuerdan si se besaban alguna vez, que aquellos padres que fueron honestos, sensatos y sinceros y decidieron que el otro puede ser feliz y deciden dulcemente, sabiamente encontrar ese punto de encuentro, no agarrándonos de los hijos por un montón de miedos inconscientes, asumiendo que mi verdad era que, pero fue una persona agresiva, pero si desde que lo conociste era agresivo, ahora te das cuenta, ahora que consultaste con amigas que consultaron abogados y que la mitad de la empresa es tuya, ¿te querés separar? Entonces, ¿qué es crecer? ¿La justicia o lo que dicen los abogados si alguien se separa? ¿Qué es madurez de dos parejas que no se aman? ¿Ir a un juez, a un abogado o entender que hay mujeres que no laburaron, pero laburaron de madre, laburaron de esposa? ¿Qué hay que gritárselos? No, esto se trata de hacer procesos de alta madurez para separarse, sí, pero maduramente. No para ver quién gana, no para ver quién tiene, no para especular un miedo económico o miedo a la soledad o una actitud muy cómoda donde padezco una frigidez y lo oculté con un dolor de cabeza crónico o con una enfermedad imaginaria, psicosomática o con un esposo que como es el padre de mis hijos lo tengo que bancar. Y nunca supo esa mujer que fue un orgasmo. Porque por ahí se casó con un esposo parecido a el ídolo médico de las series que veía de nena, porque tenía el rostro y los ojos. Y esas son verdades también. ¿Cuánta gente se casa porque la otra parte lo ama y están enamorados de otra persona? Y hay películas que demuestran. El otro día veíamos una que pasaba, que padecen esas mujeres o esos hombres depresiones, que saben que no son amados, o saben que aman a quien no lo aman, hombre o mujer. Y también esas son verdades, verdades que terminan en verdades depresivas, o verdades que terminan en verdades suicidas, o verdades que terminan en verdades que se llaman locura. Todas son verdades, pero todas son relativas. Todas son verdades, pero todas son relativas. Y en esta propuesta de grupos de amigos, yo me siento con amigos, no doy más talleres, son amigos íntimos, no, esto no es un taller, esto es algo que hay que compartirlo, lo sienten que hay que compartirlo, o por lo menos escuchar una nueva verdad. Hay un tipo que dice que son verdades relativas y que nosotros en nuestra huella digital, en nuestro Cristo interno, en nuestra conexión con el todo lo que es, estamos por develar verdades jamás vividas. Estamos por experimentar verdades jamás vividas. Infinitas posibilidades de verdades. Yo no vengo a decirles cuáles son. Yo vengo a decirles que son infinitas posibilidades dentro de la única verdad que por ahora surfeamos como realidad, en infinitas posibilidades de morir, de nacer, de envejecer, de enfermar, de padecer, o de, entre comillas, resignarnos a ser feliz. Porque en este paradigma de la dualidad, la felicidad es muy pobre, muy relativa. Solamente en las novelas y en las películas, y fueron perdices, y comieron perdices, y fueron felices. Y colorín colorado, no existe esos finales. Yo estoy seguro que si yo investigo a la Cenicienta y a su príncipe azul 4 años después,
vamos a descubrir un montón de revelaciones de que lo perfecto, lo ideal, en este plano de dualidad, es simplemente una fantasía, perdiéndonos la posibilidad de vivir la felicidad real, simplemente porque no sabíamos que vivíamos en un solo carril que se llamaba el de la dualidad, donde el péndulo de la izquierda tarde o temprano va a ir al péndulo de la derecha, y que si hoy tengo en el péndulo, mañana no tengo, sea en esta vida, muchas veces en esta vida o dentro de 3 vidas. Yo tengo que salir del péndulo de la dualidad. Esta es la verdad en el nuevo paradigma. Y que estábamos atrapados a una felicidad momentánea de ese casamiento que vemos donde termina la película, y que cuando sigue la película, por ejemplo el cuento del ogro, ¿cómo se llama? Jack. Él en la tercera película está cansado de no ser un ogro que asusta y entra en otras realidades multidimensionales para terminar queriendo elegir, y sigue en un péndulo, en un mundo que valora. ¿Cuánto más va a estar valorando para no volver a distraerse en el aburrimiento? Y venimos vidas en este péndulo, solo que como son vidas no queremos ni acordarnos que todo esto ya lo vivimos, con una arquitectura distinta, con un idioma distinto, con un modo de vestimenta distinta, con un modo de divertimento distinto, pero todo fue lo mismo. Me quieren, no me quieren, tengo, no tengo, valgo, no valgo, nazco, muero, joven, viejo. Y este paradigma está por terminar. Por eso lo que viene, el paradigma de las verdades que vienen, se llama lo jamás vivido, lo jamás pensado, lo jamás imaginado. Porque estamos haciendo solo con azul, o solo con rojo, o solo con amarillo. Y por primera vez se unen estos colores sin estar peleados con alguien o conquistando algo, en una única paleta que podemos pintar, crear creatividades con infinitas posibilidades de colores. De hecho, todos los cuadros pintados, aún los antiguos, se han hecho con 3 colores. Y no hay un cuadro igual al otro. No hay un rostro igual al otro. Hasta en el gesto de las fotos, no hay un gesto igual al otro. No se copia nada, excepto el hombre que vivió la verdad de obedecer la regla. Y aparece una nueva regla que rompe las reglas. La última de las reglas. No hay reglas. Y hay 3 reglas. Primer regla, no hay regla. Segunda regla, respetar la primera regla. Y tercera regla, respetar la primera y segunda regla. No hay reglas, hay verdades propias. Y hay que tener el coraje, la herejía, la valentía que tenían los grandes iniciados de ser herejes, de ser hasta matados, de morir por un nuevo ideal. Y lo que importó fue su mensaje, no el mensajero. Y estamos en tiempo de nuevos mensajes, inimaginables mensajes, mensajes que sí es posible creer en la utopía de un paraíso, de una hermandad galáctica, de una hermandad multidimensional, de una hermandad entre hombres, de una hermandad entre razas, donde se trasciende de verdad color, religiones. No solamente se trascienden, sino que se mutan, desaparecen. Solo hay amor, solo hay creatividad y solo hay experimentación. ¿Saben lo que está descubriendo la psicología más avanzada? Que porque el hombre no ejerció su libertad se enferma. Que porque el hombre no ejerció su capacidad de ser fiel a sí mismo, se enfermó socialmente, se enfermó individualmente, enfermó su cuerpo, enfermó su alma, enfermó un sistema. ¿Y cuál es la enfermedad del sistema? Evidente, amigo, el flagelo de la guerra, el flagelo de la droga, el flagelo de la prostitución, el flagelo de la locura, el flagelo del asesinato. Estamos todos, de algún modo, incluidos en ese, porque creer es crear, y lo creamos, y a veces
aunque yo no estoy en el mundo de lo asesino, porque le tengo miedo, le doy péndulo, lo creo, y termina algún pariente muerto por los asesinos. O no creo, o porque le tengo miedo al flagelo de la droga. Por eso la clave es, vamos al todo lo que es y retiramos esos sistemas de creencia, y yo tengo solo una herramienta, la respiración unificada. Pero lo tienen que captar ustedes para crear otras realidades. Tienen que respirar el péndulo del yo, como comenté en el paradigma de la sanación. Tienen que respirar el péndulo de la guerra, tienen que no hablar más, no criticarlo, no darle la espalda, simplemente decirle, eres nada. Y no te temo, te odio, te doy la espalda, lo niego. Ni niego, ni temo, ni soy justiciero. Elijo otra realidad de verdad. ¿Qué es lo que lo que me agrada compartir? Porque yo acá no salvo a nadie, yo me comparto. Yo no formé religiones, ni formo metodologías pedagógicas, ni terapéuticas. Ustedes saben, pero tienen que saber que somos creadores de realidades. Y esas realidades se llaman y se fundamentan en verdades. Y esas verdades nos atrapan con la lógica, pero lo vengo viviendo de hace siglos, porque lo que es lo creás, obvio. El nuevo paradigma es vacío, misterio. Nada más y nada menos. Y yo no me disfrazo haciendo ni armando religiones, ni pedagogías, ni sistema que después voy a vender con derecho de autor. Yo trato de imitar a aquellos que decidieron irse del sistema. Un Gautama el Buda se fue de ser príncipe. Un Cristo hasta dejó de ser judío en su religión. El tipo, yo como identifico, un Gandhi dejó de ser un esclavo de las colonias y fuimos fieles a nosotros mismos. Y en este tiempo no puede haber personería jurídica ni precio más que un compartir como gratitud, un intercambio, como es todo el universo. Todo es un intercambio. Ni una marca registrada, ni un derecho de autor de libro que solamente tienen que pedirme permiso si no le hago juicio. Porque me robaron. Acá no se roba nada a nadie, a no ser que se crean en los ladrones. Como yo no lo creo, yo lo doy. Como me interesa el mensaje, no el mensajero, porque no estoy angustiado en si voy a tener plata mañana o no, y no lo hago esto un negocio. Es que podemos charlar de estas cosas con esta tranquilidad. Aquí en Junín 2012, una tarde de otoño, calentita, linda, que no hizo falta darle un taller ni un curso universitario de 5 años para lo que hoy en 2 minutos más no tengo mucho más que decir, y ustedes muchos sí, para reflexionar. Veo películas que hablan de esto que yo hablo. Habla de multirrealidades, de personas que saltan a dimensiones. Pero esto viene pasando desde el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, no es de ahora. Solo que ahora no es un cuento, son películas. Nosotros estamos haciendo, y quiero que quede grabado y lo van a escuchar miles de personas, espero millones. Espero ni acordarme de esta charla en qué cantidad lo van a escuchar. De que estamos haciendo un ejercicio frente a un nuevo paradigma, que es muy distinto al conocido. Yo les hago un ejercicio de nuevos planteos. Yo te tiro otra nueva concepción de la sanación. Curación o sanación. Un nuevo concepto de la mística. Un nuevo concepto de la verdad. Dentro de poco, un nuevo paradigma del hacer, del fluir. Luego voy a hablar del nuevo paradigma de la economía. Y a mí me interesa todo esto compartirlo así, entre amigos. Porque no puede ser de otro modo. No sé por qué la gente, esos 12 amigos de Jesús, los llamaron apóstoles. Eran amigos. Eran personas que tenían empatía.
Después nuestra visión los hizo discípulos, los hizo apóstoles, los hizo verdades eternas en lo que escribieron ellos cuando hicieron las cartas de los apóstoles, o lo que escribió San Juan en el Apocalipsis. Esas instituciones que nos dijeron, a como ellos lo interpretan, esta es la verdad. Y esta es la verdad católica, apostólica, románica. Románica, me sale como esperando a la carroza. Qué linda película. Espera. Mira cómo salgo de un tema a otro. Yo lo único que puedo compartirles es que yo me estoy animando a crear mis realidades multidimensionales. Y que cuando juego a como si, al respirar voy retirando las memorias que me enferman para activar mis células madres que me rejuvenecen o me autosano para no más enfermarme, yo descubrí que hay una única verdad que mueve las verdades. Nosotros empezamos jugando a como si y terminamos entrando en la trampa de creer que esa es la última y única verdad. Empezamos jugando al como si cristiano, empezamos jugando al como si budista. Es alguien que juega al como si porque se expresa libremente, porque hay algo que lo mueve adentro que es distinto a lo conocido. Hay que tener coraje, hay que tener mucha confianza en uno mismo, hay que tener fidelidad a uno mismo. A eso se lo llamo fe. Fe no tiene que ver con la creencia. La única fe que se encuentra en el nuevo paradigma es en uno mismo. Fidelidad a uno mismo, a ese llamado interno, a ese distinto, a ese no juego más el juego triste de sobrevivir la pareja, o de sobrevivir una facultad, o de sobrevivir un trabajo que me está matando. Que ya encontré el origen de esta gastritis, o encontré el origen de este reuma, o encontré el origen de este dolor de cabeza crónico. Mis creencias de que si viene algo tan maravilloso como un recuerdo de vida que es la menstruación, tiene que estar, era la enfermedad, estás enfermita, hay que ocultarlo, no hay que decirlo, no hay que bañarse, como si fuese más muerte que vida. Y los antiguos ancestros mujeres era tan sagrada que menstruaban sobre la tierra, porque era vida. Esto lo explica un poco el libro Tierra de Bárbara Marciniak, uno de los libros que les regalé en internet. Entonces, y si jugamos a como si lo que yo creía que era verdad, un cuerpo que no adelgaza, un cuerpo que no engorda, un cuerpo que está enfermo, una vida basada en el dolor, en el esfuerzo, en la resignación, en el parirás con dolor, en el valle de lágrimas, lo suelto, lo siento, hasta aquí llegaste. Gracias, pero ya no quiero más. Te amo, vida, por descubrir las capacidades creativas que tenemos cada parte del gran creador. Crear realidades, pero sin que me aprese la verdad fundamentalista de que este soy yo. Bueno, la verdad yo era relativa, por la verdad soy. Investiguen, escúchenme, no quiero volver a repetirme. Quiero entrar en paradigmas cada vez más comprometidos con el nuevo paradigma, relativos. Lo dijo Einstein, Hasta se conoce que hay una sola teoría que es absoluta. Sí, porque hay excepciones a la regla. ¿Y cuál es esa ley absoluta de que todo es relativo? Y en esa relatividad Dios es. Dios se manifiesta en una plantita en cada uno de nosotros, en distintos niveles de conciencia, y se experimenta a sí mismo. Y se recrea a sí mismo. Y se queda hasta estancado para ver qué es quedarnos estancado, y también ver cómo el estancamiento genera dolor,
cómo el estancamiento genera la muerte. ¿La muerte o agua estancada? Y yo comenté que para explicar Ho'oponopono, Ho'oponopono es como un palito que busca un agua estancada cerca de un arroyo y lo va trayendo y lo devuelve a la fuente. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Un nivel más profundo, vacío, inspiración. Y en el nivel más absolutamente profundo, donde entramos al mundo de las multidimensiones y vamos a transitar el surfeo de estas realidades, es simplemente cuando me recuerdo respirando uno en el todo lo que es y digo, soy el que soy. Soham, Om Mani Padme Hum. Amén. Así es. Así soy. Bueno, esto sería uno de los momentitos que quería charlar. Gracias por haber escuchado. Saludamos a la gente de internet. Chao, le decimos. Chao. Será hasta el próximo ahora, en algún próximo serie que he titulado El nuevo paradigma de misterio. Nos vemos. Hasta siempre.